Bueno, nos quedan 21 minutos para llegar a las 4 de la tarde y aquí seguimos en el delivery hasta las 5 haciéndote compañía y como lo anticipaba al principio del programa, nos ha venido a visitar aquí al estudio el licenciado Leonardo Gorbach, psicólogo, exdiputado nacional, autor de la Ley de Salud Mental. Es ya como un... es un solo título. Todo. Sí. ¿Cómo está, Leonardo? Bien, ¿cómo andás? ¿Tranquilo? Tranquilo, gracias por invitarme. Vos sabés que me sorprende un poco, Leonardo vino con una remera de Lionel Messi que tiene anillos. Sí. ¿No? Como si fuera un anillo de los de la NBA, fútbol americano, qué sé yo. Que nunca se los puso él, ¿no? No, porque me parece que en el fútbol no hay anillos. Hay medallas, pero el anillo es más de la cultura norteamericana, del fútbol americano, del básquet, qué sé yo. Pero es un personaje como para que vos tengas un futbolista en una remera. Tal cual, ¿no? Lo queremos todos a Lo Messi. queremos todos, Messi, tal cual. ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Bien? Bien. ¿Sí? Bien, a pesar de todo, bien. A pesar de todo. Vos sabés que un poco la idea de invitarte tenía que ver justamente con... Hemos visto tantas... De hecho, hace un rato venía y vi una historia de Ofelia Fernández, la ex legisladora porteña, denunciando el cierre de un centro de salud mental número 1, me parece, ahí en Cava, creo que es. Sí. Pero hemos visto varios ataques a distintas instituciones y creo yo al dispositivo en general, ¿no? De desfinanciamiento, de buscar cerrar determinadas cuestiones. ¿Cómo está todo el colectivo que defiende la salud mental, el diagnóstico que hacen sobre el momento que estamos viviendo? Bueno, lo que vos decís es lo que se ve, lo más evidente, lo más directo, ¿no? Pero hay un ataque a la salud mental de la población que me parece que es bastante evidente, aunque no se lo pone en esos términos. ¿Qué quiero decir? Primero, bueno, claro que estos días salió un decreto con la venta de terrenos y entre esos terrenos está el que pertenece a un centro de salud de Ciudad de Buenos Aires. El centro número 1, un centro de salud mental ambulatorio que queda en Núñez, cerca de la cancha de River. Hace poco intentaron cerrar el Hospital Bonaparte, que es uno de los pocos hospitales nacionales en general, porque Nación no tiene muchos hospitales, un hospital de salud mental que hizo bastantes transformaciones, que funciona bastante bien, también. Eso es lo más directo, digamos, ¿no? Pero vos recién comentabas la reforma en el régimen de prepagas y las prescripciones. Eso incluye salud mental porque claro, las prescripciones son también de psicofármacos. El aumento de los medicamentos también afecta el abordaje de la salud mental. El ataque a las universidades también a mediano o largo plazo afecta a la formación de los profesionales que se tienen que ocupar de la salud mental. Sí. Y algo que pasa todos los días, y que para mí es lo más grave, es el nivel de violencia discursiva del presidente de la Nación y todos sus seguidores, que es algo que ya está afectando y viene afectando muchísimo la salud mental de la gente desde hace bastante tiempo, ¿no? Uh-huh. Un poco Milei es consecuencia de esa violencia y también la aumenta, digamos, ¿no? La promociona, la hace circular. Claro. Así que en ese sentido me parece que estamos como en un momento muy, muy, muy difícil para la salud mental y eso se verifica en el aumento de consultas, y en la falta de posibilidad de atender de la mejor manera y a tiempo todas esas consultas. Y el círculo se completa con culpar a la ley de salud mental de todo ese desaguisado, digamos, sí, ¿no? Sí. ¿Para qué? Para hacer algo que Jorge Macri, el intendente de la Ciudad de Buenos Aires, lo mostró con mucha claridad, que es usar la legislación en salud mental para poder rápidamente y sin demasiado proceso y sin garantías encerrar a gente en situación de calle, en el caso de Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces es, por un lado, enfermar a la gente, quitar recursos para la atención y tratar de que la legislación ubique a esas personas en el lugar de delincuentes y que se los puedan cerrar, digamos. Estamos, me parece, un poco en esa situación que hasta ahora no la habíamos vivido, por lo menos de esa manera. Claro, yo recuerdo que desde que se sancionó, 2009 por ahí fue. 2010. Para acá, digamos, vamos a ponerlo así, hasta diciembre, siempre un poco el planteo que yo escuchaba de gente del ámbito de la salud mental es que tal vez la implementación de la ley era demasiado paulatino, que hubo momentos donde tal vez se podría haber acelerado un poco más. Pero siempre era hacia adelante, de todas maneras, ¿no? Sí.
lento pero hacia adelante. El retroceso que se está viviendo en estos 10 meses es volver más o menos a qué época. Yo diría que todavía no, a ver, porque vos tenés en las provincias que tienen su sistema de salud mental y que en general, en la mayoría de los casos, siguen con la idea de implementar la ley tal como está, bien. ¿no? Lo que hay es digamos... Excepto que sea Jorge Macri. ¿Eh? Excepto que sea Jorge Macri. Excepto Jorge Macri, y vamos a ver con el tiempo cómo va permeando la prédica del gobierno nacional en las provincias. En principio, también estos 15 años de ley de salud mental sirvieron para consolidar muchas alianzas y una red muy fuerte, no solamente a nivel de las autoridades de salud mental, sino de los equipos, de los usuarios. Entonces, no es tan fácil que un presidente te va a cambiar todo eso, digamos, ¿no? Yo creo que lo que más se nota ahora es la situación de salud mental de la población. No es una ley que haya sido derogada por el DNU 70 o cosas así, ¿no? No, se pretendió modificarla con la ley ómnibus en las sesiones extraordinarias y, bueno, eso te acordás que hubo mucha movilización de muchos sectores y quedó muy acotado eso. Bueno, finalmente fracasó la ley ómnibus y cuando presentan después la ley, le llamaron de otra manera, la ley de bases, sí, ya no estaba. El ómnibus chiquito. Ya no estaba, el ómnibus chiquito, ya no estaba. Ahora hay proyectos, la Dirección Nacional de Salud Mental, que depende del Ministerio de Salud de Nación, está armando una actividad y sentando en la mesa a personas que son críticas de la ley. O sea, la intención de modificarla está, digamos. Bueno, todavía eso no sucedió. Así que, no sé, si podríamos decir que estamos peor que cuando se sancionó la ley. Yo creo que todavía no. De hecho, hay menos personas institucionalizadas, hay un proceso muy interesante en provincia de Buenos Aires, donde todo el tiempo se van creando servicios de salud mental nuevos, se va articulando para que las personas que estaban hace 10, 15, 20 o más años encerradas o abandonadas en manicomios, pasan a vivir en casas compartidas, con ayuda de personal de salud. Todo eso sigue funcionando. Acá en Tierra del Fuego hay un desarrollo también interesante en los últimos años, donde los casos más graves de salud mental se atienden procurando no institucionalizar a las personas. Claro. O sea, todavía no hay un efecto tan directo sobre el funcionamiento del sistema, fundamentalmente porque es un sistema federal, digamos. ¿No? Y recuerdo también que en su momento había mucha presión de aquellos sectores vinculados a la institucionalización de las personas, de los manicomios. Ese sector, imagino yo que se siente un poquito más empoderado en estos meses. Hoy, digamos, los sectores que más vienen avanzando en la idea de modificar la ley son la corporación psiquiátrica, digo corporación porque no son todos los psiquiatras ni mucho menos, pero algunas asociaciones de psiquiatras que siempre estuvieron en contra de la ley simplemente porque la ley establece la interdisciplina como un punto central y bueno, y eso le quita un poco de poder al médico psiquiatra en el campo de la salud mental. Y después de familiares, fundamentalmente madres, la más conocida, la mamá de Chano, digamos, sí, que está muy cercana, por lo que hemos visto, al PRO o por lo menos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y que plantean cuestiones que pueden ser entendibles desde cierto punto de vista, la dificultad que tienen a veces para la atención de las crisis de sus familiares, pero proponen remedios que no son sí, remedios, que lo que hacen es retroceder, digamos, ¿no? Y que yo me imagino que tiene cierta comprensión o cierta lógica, ¿no? Porque en definitiva vos es una persona, es familiar de alguien que está padeciendo eso, entonces lo vive, digamos, me imagino que sus sentimientos y a medio a flor de piel todo, no sé si hay... Sí, no tiene la misma responsabilidad, supongo yo, que un psiquiatra a cargo de una fundación de no sé qué cosa. Obvio. En la mayoría de los casos es así. Tampoco podemos generalizar, digamos, ¿no? Porque también hay familiares que buscan encerrar a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos por un beneficio económico o porque tienen mala relación, digamos. Hay que tener mucho cuidado con presuponer que todo pedido de una madre, de un padre o de un familiar es legítimo. De hecho, hubo casos, ¿no? El papá de Britney Spears la declaró incapaz
manejarle los bienes y afortunadamente eso se pudo revertir. El caso de esta mujer tan excéntrica, ¿cómo se llama? Esta rubia de La Nación, la señora que... Sí, Esmeralda Mitre, que hace poco denunció también que la familia la quería internar a la fuerza y era la familia. Y sin embargo no es porque la quieren mucho, sino porque hay un conflicto de intereses, ¿no? Claro. Entonces, claro, lo que la ley establece, la familia tiene un lugar, ¿no? De participación, de poder pedir al juez, al sistema de salud, una atención urgente, etcétera. Lo que no tiene es el poder de decidir la restricción de la libertad del familiar, porque una internación en contra de la voluntad de una persona es una restricción del derecho a la libertad. Claro. Entonces, en ningún caso se puede, por lo menos en un Estado de Derecho, vos no podés permitir que alguien venga y diga yo soy el hermano de, o tío de, o padre de una persona adulta, mayor, y decido, aunque él no quiera, dejarlo internado. Digamos, eso no puede ser esa la solución. Claro. A los problemas que efectivamente hay, ¿no? Uh-huh. Leonardo, estamos con Leonardo Gorbax, exdiputado de La Nación. Esa red que se fue formando a partir de, bueno, desde antes de la sanción, que de alguna manera fue esa red también la que permitió que la sanción de la ley viniera, y todo el laburo que se hizo después, hoy imagino que a veces uno habla con otros sectores que también están siendo damnificados y es como, bueno, nuestra posición hoy es, más que de avance, es como de tratar de resistir y que no puedan conculcar lo que hemos logrado hasta ahora. No hay un objetivo de seguir avanzando, sino de plantar bandera, poner un cerco y decir, bueno, este es el límite. ¿Eso está pasando también en el ámbito de la salud mental? Mira, justamente esto que vos decís es una discusión que yo vengo dando porque venía pasando así y yo no estoy de acuerdo con que pase así. Porque si no pareciera que nosotros queremos mantener el statu quo, ¿no? Sí. Y no queremos el cambio. Uh-huh. Y terminamos perdiendo algunas palabras, entre ellas el cambio, la transformación, Claro. a manos de los sectores más conservadores o más de derecha. Entonces, yo lo que vengo diciendo es, tenemos que reconocer que hay problemas y tenemos que proponer una agenda de transformaciones para seguir avanzando. Nuestro discurso, obviamente esa agenda de transformaciones no incluye la modificación de la ley, ¿sí? Pero no es lo mismo decir estamos en contra de la modificación de la ley o estamos en defensa de la Ley Nacional de Salud Mental y quedarnos ahí cuando deberíamos señalar lo que te acabo de mencionar, el tema de las universidades, el tema del financiamiento de la salud pública, el tema de la regulación de las prepagas, del control de las obras sociales, de las prepagas, el sueldo de los profesionales, de la formación de los profesionales, bueno, de la accesibilidad a los medicamentos. Bueno, nosotros tenemos que tener una agenda propositiva para que también la sociedad conecte con eso, porque es muy difícil conectar con alguien que frente a un sistema que tiene fallas, un grupo te está diciendo que no hay que cambiar nada. Bueno, es medio difícil, digamos. Claro, de hecho, bueno, me da la sensación que es un problema que está teniendo o que están teniendo los sectores progresistas, los sectores populares, etcétera, que es, y de hecho es una crítica en términos políticos, me parece muy, muy bien puesta a, si se quiere, al kirchnerismo, que es, bueno, no podemos seguir hablando de la asignación universal por hijo. Está buenísimo. Pero el asunto es que acá en la discusión hay que darla hacia adelante. Sí, totalmente de y acuerdo. todos los sectores en general están como entrampados en esa cuestión dialéctica en donde después viene mi ley y te hace el desastre que te Sí, que sí, te se hace. apropió Y de la idea. en ese planteamiento, ¿cómo te está yendo? Más o menos, qué sé yo. Nosotros armamos un colectivo, Salud Mental y Democracia. Hicimos una actividad en el Congreso de la Nación hace unos meses planteando esta agenda. Y bueno, yo trato todo el tiempo de hablar de esta agenda, una agenda de 15 puntos de transformaciones que se necesitan para seguir avanzando en materia de salud mental. Pero bueno, es medio difícil, ¿no? Porque cuando vienen los ataques, las amenazas de modificar la ley, etcétera, el reflejo siempre es la defensa, ¿no? Y está bien que así sea. Lo que pasa es que no hay que resignar el ánimo transformador, digamos, ¿no? No hay que regalarle la palabra cambio y que el único que tenga agenda de propuestas novedosas sea el gobierno con agendas destructivas, ¿no? Porque la destrucción no deja de ser una novedad, no deja de ser un cambio, romper todo, digamos. Sí, lógico. El cambio el cambio más rápido, ¿no?
si hay un cambio rápido, la destrucción. De hecho, tienen mucha facilidad para encontrar un sector en donde tal vez hay un 10, 15, 20% de la cosa no funciona bien y vuelan todo. Totalmente. Es Porque como detrás de eso también se sostienen en un ideal de que hay cosas de que pudiera haber sistemas perfectos, digamos, ¿no? Entonces yo también vengo insistiendo mucho en esto. No hay un sistema de salud mental perfecto, ni siquiera implementando la ley de salud mental tal como está, al 100%, con recursos, etcétera. Eso no quiere decir que no va a haber crisis de salud mental graves, que no va a haber suicidios, que no va a haber consumos. O sea, siempre lo que vamos a tener es, probablemente, si hacemos un buen trabajo, menos problemas de salud mental, mejor atendidos. Pero nada más, bueno, la muerte va a seguir existiendo, las crisis van a seguir existiendo. Claro. Entonces, también nosotros alimentamos, ¿no? Cuando decimos cosas como, por ejemplo, que si se implementa la ley de salud mental, todos estos problemas no existirían, seguimos, me parece que termina siendo un boomerang, ¿no? Porque seguimos alimentando el ideal de que el objetivo es que haya un sistema perfecto y entonces eso le da pie a cualquiera a señalar el error y ahí atacar, digamos. Claro, para vos te puede decir, bueno, pero ya existe hace 14 años. Exacto, eso es lo que nos pasa, digamos. Por eso yo digo... si no lo logró en 14 años a la perfección, entonces no sirve. Pero comparémonos con otros países, veamos lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, con las personas con problemas de salud mental. Abandonadas, sin atención y además con acceso a armas, con una cultura armamentística alimentada por Hollywood, etcétera. Y 2x3 vos tenés situaciones que si pasaran en Argentina enseguida le echarían la culpa a la ley de salud mental. Pero acá, no digo que no puedan pasar, pero muy raro. En cambio allá son moneda corriente. Y eso es salud mental. Eso es salud mental. Claro. Entonces, no es que un país más rico, más desarrollado, no va a tener problemas de salud mental. Además, puede tener peores problemas de acuerdo a cómo organice su sistema y de acuerdo a su cultura también, ¿no? Uh-huh. Y un poco el temor es que vayamos hacia ese lugar, ¿no? Porque entonces no es solo la violencia que instala el gobierno nacional, la destrucción del Estado, la destrucción del sistema de salud y además, bueno, esos proyectos de facilitar la tenencia de armas, bueno, si es un combo. Es un combo peligroso, digamos. Claro, claro. Hago paréntesis, Carla Fulgenzi, te mando un saludo, te mando un abrazo. Muchas gracias. Leonardo, ¿cuánto entendés vos que cambia que las barbaridades que decía el columnista Javier Milei, el panelista Javier Milei, luego el candidato presidencial y diputado nacional, y hoy presidente, ¿afecta de otra manera al humor social que el que esté diciendo las cosas que dice es alguien que está con la investidura presidencial? Sí, totalmente, digamos. Primero porque tiene más exposición que cuando era panelista. Esa es una razón, digamos, la más sencilla de pensar. Pero otra es porque, bueno, el que lo está diciendo es alguien que ha sido convalidado por el voto mayoritario de la gente, digamos, ¿no? Entonces hay como cierta convalidación, que a mí lo que más me preocupa es eso, digamos, ¿no? No solo la violencia que él ejerce en su discurso, sino el apoyo que todavía sostiene en buena parte de la sociedad, que no sé si será mayoritario, pero supongamos que sea un 40%, es muchísimo, digamos, uh-huh. Que haya 40% de argentinos que estén de acuerdo con ese nivel de violencia, ¿no? Por ahí, el apoyo que Milei tiene, por lo menos por las encuestas que uno ve, el apoyo que tiene a su gestión no se verifica en tan magnitud cuando la gente le pregunta si está de acuerdo con las formas violentas, ¿no? Hoy vi una encuesta que un poco decía eso. Pero bueno, hay un 30%, ponele, que hasta está de acuerdo con las formas violentas. Sí. Entonces es un problema, digamos, ¿no? Es un problema, la violencia es un problema para el que la recibe, obviamente, pero también para quien la ejerce, digamos, ¿no? Es un problema de salud mental, termina siendo un problema de salud mental para quien la recibe, porque es disruptiva, porque porque genera miedo, porque no te deja, digamos, espacio para expresarte, pero también para quien la ejerce, porque quien la ejerce también está rechazando al otro, no está pudiendo escuchar otra cosa que su propia idea del mundo, y eso es malo, digamos, ¿no? Y bueno, yo creo, hace poco escribí un artículo que se llama El plagio y el insulto, ¿no? En Diario con Vos, mostrando un poco esas dos características del discurso presidencial, digamos, ¿no?
la afinidad por insultar y también esto que se le descubrió del plagio, ¿no? Claro. Y un poco lo que analizo es eso, que es un presidente que ha tomado una verdad absoluta, que está plantado en una certeza, no en una convicción, sino en una certeza, y no puede interactuar con ningún ser humano porque que le establezca algo distinto o que le diga algo distinto de lo que pueda romper el equilibrio, digamos. Sí. Ahora, que eso Milei lo expresa muy violentamente, pero ¿no es un mal de nuestra sociedad? Esta cosa de, bueno, en comunicación y en periodismo hablamos mucho y analizamos mucho lo que es el sesgo de confirmación. Es como yo pienso que, o sea, tengo ideas preestablecidas, voy y busco informativamente al tipo o a la mina que confirmen lo que yo ya pienso. Sí, sí. Y entonces me voy encerrando, es lo que pasa también en la lógica de las redes sociales. No es un fenómeno de época también, más allá de que alguno puede ser más o menos tolerante y alguno simplemente cambia el canal. Otro no, ejerce directamente la violencia. Pero ¿no es un mal de época? Sí, es un mal de época que dio por resultado a Milei, que Milei desde su lugar va alimentando, digamos, Claro. ¿no? Es una retroalimentación que se da entre algo que sucede. Es un buen exponente de la época. Es el exponente de la época que además no solo la muestra, sino que la alimenta, ¿no? Y tiene mucho que ver, me parece a mí, también con la cuestión de las redes sociales, las nuevas tecnologías y todo lo que eso va alimentando en términos de individualismo y en términos de, como decís vos, del sesgo de confirmación, ¿no? De buscar interactuar con el que es idéntico y no aceptar la diferencia. Eso, bueno, es muy grave, digamos. Sí. A mí una cosa que me preocupa, no sé si vos lo has podido elaborar más, sobre todo por tu expertise y por tu profesión, es esta lógica de atacar, ejercer violencia, ya sea porque las cosas que expreso en redes sociales o lo que fuera, y después, por ejemplo, el caso de los pibitos estos libertarios que van y hacen o buscan hacer supuestas entrevistas en ciertas manifestaciones, que están toda la semana provocando con que vos sos un zurdo empobrecedor, que no sé, que la ideología de género, que toda una serie de cuestiones, que sos un... ¿Cómo es que hablan? Siempre hablan de un mono que tiene el culo rojo, ¿cómo se llama? Mandril. El mandril, que te la tenés como un mandril, y que tienen toda esa cosa también muy vinculada a un ejercicio de la sexualidad, ¿no? Muy violenta y muy homofóbica, que también debe decir cosas seguramente, y después pretenden ir a una marcha y que que los traten bien. Y entonces, a partir de ahí, ellos pasan a ser la víctima, y los que han sido atacados durante toda la semana salen a correr a un tipo, ¿no? Y entonces, en ese momento se convierten de alguna manera en los que son esos los que están ejerciendo la violencia. Y es un ciclo que es jodido. Sí, es jodido. Yo creo que ahí hay un poco lo que le pasa a buena parte de los pibes que se criaron con las redes sociales, que es la distancia entre lo que sucede en la virtualidad y lo que sucede en la realidad, digamos, ¿no? Esa imposibilidad de tramitar, de relacionarse en la vida real, ¿no? Porque pensar que todo funciona como en las relaciones virtuales. Y es así como vos decís, después se victimizan y hacen un uso de eso y se transforman en lo que ellos vienen criticando, digamos, ¿no? Que es en esta idea de la victimización permanente de una parte de la sociedad, de las mujeres con el tema de la violencia, etcétera, ¿no? Se terminan transformando en eso. Pero bueno, habrá que ver hasta dónde la gente sigue, qué sé yo, sigue comprando eso, sigue... Yo pienso que en algún punto se va a tender a equilibrar, digamos, ¿no? Porque... o sea, la salida de esto vos pensás que puede ser más equilibrada y no que se agudice. O sea, porque ya a mí el miedo que me da es que el hartazgo, que en algún momento se llegue a una situación de hartazgo con Milei, y que la salida de eso sea aún peor. Sí, puede ser peor, digamos, pero digo, en algún momento, que no sé si será después de Milei, después de después, Sí, o qué sé ¿cuándo? yo. Quiero decir, a mí me parece que siempre hay entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte termina habiendo como un equilibrio, ¿no? Un empate, ¿no? Ahora estamos en una etapa muy de la pulsión de muerte, de la agresividad, de la violencia. Pero eso genera malestar en todos, digamos. No es que, por eso decía, no es que solamente el que padece la violencia la sufre, el que ejerce la violencia tampoco es feliz, digamos, ¿no? Porque tampoco está poniendo en juego su deseo, ¿no? Uh-huh.
y en algún punto el deseo sigue estando ahí, digamos, y siempre, tarde o temprano, encuentra su canal, digamos, ¿no? Para poder construir otra cosa. Entonces, yo tengo esa expectativa, pero no sé cómo se va a dar, ni en cuánto tiempo. Ni estoy diciendo con esto que solamente haya que esperar, digamos. No, claro. Pero bueno. Esperemos qué es lo que pasa. Claro. Como, viste esta cosa que es como mucha gente que está, todos de alguna manera, tratando de visualizar cómo puede terminar esto, y con un poco de esperanza de que la cosa termine de la mejor manera posible. Sí, qué sé yo, por ahí, ¿no? Yo no descarto que pueda haber situaciones de violencia más agudas. Las tuvimos en 2001, sí. Y yo creo que esta situación tal vez es peor, nos va a conducir a algo peor. Pero bueno, el deseo siempre va a buscar, por eso digo, el deseo siempre va a buscar la forma de encontrar un camino, y yo pienso que en algún momento, bueno, algo de otro orden va a pasar, ¿no? No puedo fundamentarlo mucho, pero es un poco lo que es. Sí, la expectativa en todo caso. Es mi expectativa. Esa es tu pulsión. Leonardo, gracias por este tiempo. Bueno, muchas gracias a vos. Leonardo Gorbach estuvo aquí visitándonos, psicólogo, autor de la Ley de Salud Mental.